Bueno, para probar un termostato es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Este modelo que conseguí es de un refrigerador, es un termostato común. Ahorita lo tengo ya en posición encendida, nada más que ha llevado un buen tiempo refrigerado. Lo que voy a hacer es medir la continuidad entre sus terminales y como prueba, chocamos las terminales del multímetro y el sonido indica que hay continuidad y también lo podemos ver de manera visual. Aquí como tal ya aparece la indicación. Bueno, entonces si yo toco la medición, ahorita no hay continuidad entre las dos terminales. Recuerden que la función del termostato es limitar la activación y desactivación del compresor solamente cuando este sea necesario que esté encendido. Es decir, si el termostato ya detecta la temperatura por debajo del valor en el cual se encuentra regulado, este va a desactivar sus terminales, va a abrir el circuito y por lo tanto no estará trabajando el timer de deshielo, el cual a través de la terminal 4 alimenta a la terminal común del compresor. Más adelante les mostraré el diagrama. Entonces, como podrán ver ahorita, entre las terminales no hay continuidad en este elemento. Ahora aquí lo saqué del refrigerador para verificar que después de un tiempo, una vez que se calienta, ya calentó lo suficiente. De hecho no trascendió más de un minuto en lo que lo saqué y lo puse aquí en la sala. Y entre sus terminales ya hay continuidad. ¿Qué indica? No le moví nada, no le moví el selector. Simplemente lo que ocurrió fue que la temperatura detectada por... De hecho ya se calentó. Como ustedes pueden saber, en la teoría indica que aquí internamente en este tubo se encuentra un refrigerante, un vapor, el cual se va a estar expansionando o comprimiendo dependiendo de la temperatura que detecte. Así que es un elemento electromecánico el cual solamente lo que hace es estar regulando estar controlando la activación y desactivación del compresor en función de la temperatura que éste detecte. Ahora, este otro elemento es el bimetal, el cual lo encontramos en todo refrigerador. Este elemento lo que va a estar es controlando a la resistencia de deshielo, que ésta no caliente más de lo debido. En el diagrama eléctrico de un refrigerador tenemos que pues la resistencia de hielo tiene en serie conectado a un bimetal, el cual en el efecto contrario a un termostato, este muestra continuidad cuando se encuentra a cierta temperatura por debajo del valor que esté. Es decir, en el termostato lo que tenemos es que una vez que se enfría lo suficiente desactiva sus contactos, y en el bimetal es al revés. Tenemos que una vez que alcanza una temperatura por debajo del valor del cual está diseñado, cierra sus contactos. Y para ello la prueba es muy sencilla: se pone en el congelador durante un tiempo que pueda cerrar sus contactos y de esa forma se verifica que esté bien. El resto de la prueba sería esperar a que este se caliente e internamente tienen que desconectar. Bueno, aquí está recién salido del refrigerador, todavía debe estar algo frío, lo suficiente como para mantener cerrados sus contactos. Después de que se caliente un tiempo, de hecho hasta se escucha un ruido cuando desactiva, y vamos a esperar el tiempo que sea necesario para que deje de haber continuidad. Vamos a ayudarle un poco calentándolo. Como les decía, el bimetal lo que hace es evitar que la resistencia de hielo siga trabajando, a pesar de que en el timer de deshielo todavía se encuentre en la etapa de deshielo. Si ya se descongeló lo necesario, este bimetal, que se encuentra generalmente en la parte superior del evaporador, detecta la variación en la temperatura y dice: no, pues si ya alcanzó la temperatura X, porque hay varios modelos, ¿no? Pero si alcanzó la temperatura para la cual está diseñado,
Este abre sus contactos y por lo tanto, aunque la terminal 2 del timer todavía esté alimentada con energía, el circuito estará abierto después de la resistencia, ya que este elemento va a estar cortando la corriente. También va conectado en serie, al igual que el termostato, nada más que cada una con su respectiva función. Todavía hay continuidad. Ahí se escuchó un ruido e indica que ya no hay continuidad. Como pueden ver, entre sus terminales ya no hay continuidad. ¿Por qué? Este elemento ya calentó lo suficiente como para internamente desactivar sus contactos. No es otra cosa más que un interruptor en función de la temperatura. Bien. El termostato lo podemos encontrar comúnmente en los refrigeradores, en la parte de conservación, por la parte de abajo del congelador. Y este es el que se le regula la perilla. Ya depende la zona y el uso que se le esté dando, la posición en la cual se le va a dar. Aquí en este modelo en particular, pues es en función de los números, que indica que si yo le subo al número 6, estoy regulando mecánicamente al termostato para que le cueste mucho más trabajo lograr desactivarse. Entonces, entre más le subo a la capacidad del termostato, más le va a costar desactivarse. Le pongo en máxima capacidad, básicamente ahí tendríamos un trabajo muy tardado del compresor hasta que logre descender la temperatura para que pueda desactivar con la temperatura al termostato. Entonces eso ya va a depender del uso. Yo aquí en casa lo tengo en el número 5 comúnmente, porque pues así me ha funcionado. Pero si por alguna razón yo quisiera hacer demasiado hielo o algo que yo le meta demasiada carga térmica al refrigerador, pues entonces yo tendría forzosamente que modificar la posición del termostato para que pudiera lograr sacar tanto calor del interior del refrigerador. En los climas de ventana, el termostato pues viene ahí entre algunos de los selectores, los que todavía tienen ese tipo de mecanismos. Muchos de los climas de ventana de hecho se siguen vendiendo, pero comúnmente ya tienen hasta su control y tienen su selector digital y todo. Los termostatos habría que ver la aplicación al momento de comprarse. Van por código según el modelo que debemos utilizar. Es decir, un termostato es específico para un enfriador de agua, para una nevera donde solamente queremos puro hielo es otra categoría de termostato, para refrigerador es otro, para aire acondicionado pues también. No queremos que de hecho no funcionaría si ponemos un termostato de refrigerador en un aire acondicionado. Por lo tanto el compresor nunca apagaría, ya que según el diseño del termostato estaría indicando siempre alta temperatura, aunque estuviera digamos a 14 grados dentro de la habitación, pues 14 grados es bastante caliente, al menos para un termostato de refrigerador. Bien, voy a quitar la tapa del ventilador para que veamos el bimetal. La mayoría de los refrigeradores solamente traen dos tornillos en la parte superior, y abajo solamente entra con una pequeña guía. Algunas personas han confundido el termostato con este selector que está en la parte de aquí. Este selector que está en la parte de abajo, dicen, no, pues piensan que este es el termostato. No, este solamente es, como veremos ahorita a continuación, es una compuerta para que la ventilación de la parte superior, que es realmente donde ocurre el enfriamiento de un refrigerador, pueda pasar o no hacia la parte de conservación, a la parte de abajo del refrigerador. Algunos dicen, no, pues quiero que enfríe más, y cierran para que se enfríe en la parte de arriba. Pero pues en ocasiones es contraproducente, ya que al bloquear el paso hacia la parte de abajo congelamos bastante bien aquí arriba, pero se nos pueden llegar a echar a perder los productos en la parte de abajo.
Bien, como podemos ver, el bimetal, que es como el modelo que estuvimos probando hace un momento, este se encuentra en la línea de retorno de refrigerante, es decir, este que tenemos aquí es el tubo capilar, es la entrada de refrigerante en forma líquida hacia el evaporador del refrigerador, y una vez que recoge el calor el refrigerante se evapora, como es el proceso de refrigeración común, y en la línea de retorno aquí está sensando la temperatura, la está midiendo. Entonces la resistencia de hielo que se encuentra en la parte de abajo, que es esta de acá, la resistencia de hielo, esta se va a calentar, como ustedes bien saben, solamente cuando el timer de deshielo o la tarjeta electrónica, dependiendo del caso que sea, indique que empieza a trabajar. Pero una vez que empieza a calentar, el calentamiento empieza a subir, derrite el hielo acumulado y el calor llega hasta el bimetal. Para ese entonces el compresor no está trabajando, no hay flujo de refrigerante dentro de la tubería, se encuentra en forma estacionaria, y el calor que alcanza el bimetal, pues cuando alcanza la temperatura a la cual está diseñada, este corta la alimentación eléctrica, es decir, abre sus contactos, y de esa forma se interrumpe el calentamiento de la resistencia para que no tengamos un sobrecalentamiento. Esto tiene dos funciones. Una, ha habido ocasiones donde el bimetal se queda pegado, y lo que tenemos es que cuando se revisa el equipo encontramos que gran parte de la carcasa interior del refrigerador se encuentra derretida, ya que la resistencia de hielo se quedó trabajando más tiempo de lo necesario. Dirán algunos, no, pues si solamente fueron 15-20 minutos, pero si no tenía escarcha y si trabajó 15-20 minutos, cuando un equipo está en buen estado en su resistencia de hielo, puede lograr derretir mucha. Y otro, si no logra derretir aún así, no es correcto, ya que solamente debe trabajar la resistencia de hielo lo suficiente como para que derrita la escarcha o el hielo, pero no debe haber mayor adición de calor, ya que un segundo más que trabaje la resistencia de hielo donde ya no debe, pues es calor adicional que tendrá que estar extrayendo el compresor a través del ciclo de refrigeración una vez que vuelva a trabajar otra vez el sistema. Y bueno, este es el trabajo común de un termostato y un bimetal. Muy parecidos, son familiares, pero cada uno trabajando de forma inversa al otro.